¿Vale? 1, 2, 3, probando, trilorí, trilorí, ya estamos con el podcast aquí. Bienvenidas a todas las que nos estáis viendo a un nuevo episodio del podcast Cuando se duerman te hablo. Y en diciembre hemos estado paradas porque, bueno, pues estos son podcasts además de madre a madre, ¿no? Como a mí me gusta decir, y diciembre ha sido un mes muy complicado. Las personas que tenían que participar, pues bueno, pues son mamás, con sus vacaciones, con sus cosas, y lo hemos parado un poco porque esto es así como de relax. Y entre medias me llegó un mensaje de Laura, que es nuestra invitada de hoy, que me hizo muchísima ilusión porque llevaba tiempo siguiendo su trabajo, así que las participaciones que estaban pendientes están reagendadas para febrero. Y con Laura enseguida nos cuadramos hoy y es el podcast del episodio de hoy en el que vamos a hablar sobre la fisura palatina, lactancia y logopedia y trabajo multidisciplinar y cosas muy interesantes. Me gustaría lo primero así decir como a modo presentación que me encantaría dedicar este podcast en concreto a una amiga maravillosa que me ha regalado la vida, que se llama María, y a su peque, y que, bueno, pues un día de repente me llegó un mensaje, estaban en el hospi, acababa de nacer su peque, y entonces, pues nada, me llegó un mensaje en el de Irene, no te lo vas a creer, el peque tiene una fisura en el paladar. Y yo me quedé, o sea, como súper bloqueada, o sea, no nada, o sea, no nos lo esperábamos para nada. Fue antes del alta, antes de irse a casa, eh, y bueno, nos quedamos heladas. Obviamente ella más que yo, pero o sea, era un mensaje que no me esperaba para nada. Y ahí empezó un camino un poco también bastante autodidacta por parte de esta mujer tan maravillosa de María. Yo la fui acompañando también más o menos como podíamos, pero muy autodidacta, porque creo que María, hablo por ella, ha sentido un poco de vacío también, de información, de cómo tenía que hacer, de qué pasaba, de qué iba a pasar entonces con la lactancia, qué va a pasar con la alimentación, qué va a pasar con muchas cosas. Y creo que hay familias que cuando se ven en esta situación sienten un vacío. Y tenemos hoy una persona maravillosa para poder hablarnos de este tema y arrojarnos un poquito de luz, y si hay familias que estáis en ese vacío aparente, que podáis un poco cubrirlo también con este podcast hoy. Así que nada, Laura, preséntate tú también, Alaja, y cuéntanos un poco de ti y de este vacío. Cuéntanos. Sí, gracias. La historia que comentas, por desgracia, es repetida, es frecuente en las familias de bebés con fisura. Yo soy Laura Catalán, soy logopeda, estoy especializada en la logopedia neonatal, en alimentación en el primer año de vida y en el paciente con fisura labiopalatina. Yo me metí en la lactancia a raíz de mi primera maternidad. Soy mamá de 3 y a mí la lactancia me fascina. Me fascinó. Tengo que decir que los logopedas se nos sitúan mucho en el mundo de las R's, quizás, ¿no? En el lenguaje, cuando el niño no habla, pero somos los especialistas en las funciones estomatognáticas, que esta palabra tan rara que ni yo sé decir, significa pues en la masticación, en la deglución, en la succión. Entonces, no estamos quizás socialmente, popularmente, en el ideario cuando hay dificultades en lactancia, pero somos los especialistas como te decía, de estas funciones. Y más cuando hay una complejidad, como puede ser una prematuridad o, en este caso, esta malformación. Entonces, ¿qué decirte? Decirte que hay muy poca formación y las familias pues se sienten, como tú dices, abandonadas. Porque también, por desgracia, y tú estás en el mundo de la lactancia es un tema que a nivel sanitario
depende un poco del interés profesional de cada uno. De que tú quieras Entonces, saber o no. ¿Perdón? De que tú quieras saber o no. Porque en la carrera no te, vamos, de lactancia a cero patatero. Exacto. Entonces, si una mamá ya va a parir y no sabe si se va a encontrar un profesional especializado, un profesional con conocimiento, una mamá que además tiene un diagnóstico de fisura, pues todavía es más complejo. Porque sí que es verdad que hay hospitales de referencia, pero el parto es igual. Entonces tú puedes ir a parir. O sea, un parto de bebé con fisura no tiene nada extraordinario, entonces tú puedes ir a parir donde quieras. Claro. Porque, claro, no es un diagnóstico que se dé a nivel, bueno, a veces sí, ¿no? Si también hay una fisura labial y demás, sí que es algo, ¿no? Que sí que se puede diagnosticar a lo mejor durante la gestación, pero por ejemplo en el caso este con el que yo he iniciado el podcast, pues está a nivel de paladar, entonces claro, pues todo normal, todo bien y se encuentra en este momento, ¿no? Entonces, claro, las familias van a un parto y ya está, incluso, bueno, pues, la unidad, ¿no? Que hayan elegido también, ¿no? Que busques un sitio que vaya en tu línea. En relación a lo que estás diciendo, a mí me gustaría comentar que me parece que hay también un gran vacío a la hora de que los profesionales sepamos a lo que se dedican otros compañeros, ¿vale? Y yo, vamos, aquí hago también mi propia crítica porque he estado a lo mejor muchos años también ignorando el trabajo que hacían otras personas, otros profesionales. O sea, sabía que no era mi campo porque no estaba formada para ello, pero no sabía quién lo hacía, ¿sabes? O sea, no. Pero esto que yo no hago, entonces ¿quién lo hace? Sí, es como, creo que no se nos forma tampoco, yo por lo menos a mí, yo tengo 2 carreras de la salud y a mí no me han dicho, mira, este compañero hace esto, este compañero hace este otro, esto se lo tienes que derivar a esto y esto a otro. Y al final, como tú dices, también el querer y la experiencia que también te dan los años de profesión, pues te hace conocer un mundo en otros compañeros que hacen que se enriqueza siempre el acompañamiento que hacemos a las familias. Cuando yo a una familia que me viene a una consulta de lactancia, como consultora en lactancia que estoy, que a lo mejor hay una dificultad lingual muy específica, no es simplemente un tema de ergonomía, un tema de tal, y les derivo a logopedia neonatal, de entrada las familias no saben ni lo que es eso. Y de salida te dicen, vale, dime a dónde, Irene. Y es como, bueno, espera. Venga, a ver, cuéntame dónde vives, qué te pilla cerca y ya yo intento buscar, ¿no? Porque también, vamos, ahora hay, ¿no? Como más formación en tema también de logopedia neonatal, pero bueno, que la gente no lo conoce tampoco mucho. Igual que la fisioterapia pediátrica ha tenido unos años en lo que ha estado ahí como súper olvidada y que parece que simplemente trabajábamos, pues, parálisis cerebral, ¿no? Hipotonía, síndrome de Down, tal, ¿no? Como determinados casos que sí, ¿no? Que asocian a esas criaturas, a su atención temprana y a su fisioterapia pediátrica, pero que realmente hay otra serie de circunstancias en las que la fisioterapia pediátrica también puede estar. Pues creo que con la logopedia también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay muchas familias que no saben que existe esa parte en la que podéis ayudar. ¿Qué dificultades te encuentras más desde la logopedia neonatal en la que vuestra intervención puede ser clave, por ejemplo, Laura? Claro, mira, fíjate, ¿no? Un poco también lo que decías, lo recojo y no saben las familias porque incluso nosotras mismas no sabíamos que este mundo era posible para nosotras. Yo en mi carrera, yo soy de planes antiguos, ¿eh? Yo ya tengo mi edad. Pero yo en la carrera no vi nada de neonatología o muy por encima, ¿no? No se le daba tampoco dentro de lo que es contenido, no se le dio el valor que tiene. Entonces, qué bonito y es trabajo nuestro, de las que estamos aquí, pues alzar nuestra voz. Y cuando tienes un propósito y cuando este propósito realmente es por y para la diada,
no hay barreras y levantas teléfonos, ya des podcasts compartidos y no hay una competencia. Al revés, el propósito es por y para que estas mamás, que estas diadas disfruten de su lactancia, ¿no? Entonces, ¿qué nos podemos ver? Podemos ver succiones masticatorias, podemos ver frenillos a nivel general, succiones masticatorias, podemos ver frenillos, muchos signos de estrés, ¿no? Que nos indica que no hay una ganancia de peso ponderal porque lo gasta más de lo que gana Claro. con la succión, tos, ¿no? Por una mala coordinación ¿no? Que la tos en los niños con biberón también la tenemos como muy normalizada. Entonces, cuando vemos mucha tos es porque ahí hay algo a nivel de coordinación, de succión, respiración, deglución que no está como debería, ¿no? Entonces, reflejos, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, un poquito todo eso abordamos. Claro, porque luego viene aquí un temazo que a mí me toca, que es que mi peque tiene cólicos, es que, ¿no? A mí me llaman, venga, vamos a hacer que mi peque tiene cólicos, que tiene gases, que tal, vale, yo te ayudo, vamos a ayudar, vamos a intentar calmar, vamos a intentar hacer técnicas que le puedan ayudar un poquito. Obviamente no vamos a dejar a esa criatura en esas condiciones, pero hay que buscar la causa, ¿no? De qué es lo que está pasando, hay que ver el agarre, hay que ver qué es lo que ocurre. O sea, que es que en la movida esta del comer se fraguan muchas batallas luego posteriores. Y en concreto, ¿no? Esta batalla, ¿no? También de la fisura, ¿no? Que es un camino, wow, me ha parecido muy complejo, me ha parecido, cuando he acompañado, ya te digo, así a familias, y tanto a lo mejor antes de la intervención como después, me ha parecido un tema realmente complejo. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo? ¿Cómo, Sí, cómo mira, puede hacer una familia? O sea, una familia hoy nos está viendo porque de repente alguien le ha mandado este enlace, porque su peque ha nacido con esto o porque se lo han comentado a nivel gestacional, les ha llegado esto y ¡pum! Y abren este enlace. ¿Qué les puedes decir tú de familia que te has encontrado en esta situación? ¿Qué te puedo contar? vale, déjame primero ponernos un poco en situación de qué es una fisura, Ujú. ¿no? Fíjate, nosotros en el techo de la boca nos lo imaginamos y a mí esta visualización me encanta. Partimos de un punto y es como una cremallera. Entonces, tú vas cerrando la cremallera y la cremallera cierra completamente. Esto pasa antes de las 12 semanas de embarazo. En el primer trimestre ya está la boca totalmente completa. Entonces, ¿qué pasa? Que esta cremallera puede ser que no se cierre del todo. Y entonces tenemos una abertura, una fisura de lo que es paladar y que es labio. Puede ser que cierre un poquito más y se quede un poquito por aquí. Entonces sería una fisura de labio, porque hay diferentes, ¿no? O como una cremallera. Por eso me gusta tanto esta visualización. Tú cierras toda la cremallera y a veces, no, en la chaqueta, ¡pum!, se abre un poquito. Que esas son las del paladar, que es la que tú comentabas de tu amiga María. ¿Qué pasa? Que cuando no se cierra, o sea, se empieza a cerrar y se para el cierre aquí, eso sale en las ecografías y eso se ve. Y una mamá se puede preparar. Una mamá no sabe hasta qué punto la abertura llega hasta el final porque la ecografía solo se ve de labio, pero dependiendo de cuán grande sea, ¿no?, se vea el labio, se intuye que el paladar también estará comprometido o no. La dificultad viene cuando, ¿no?, hay ese cierre y se nos abre, como se puede abrir un poco la cremallera en la chaqueta, pues cuando tú te la subes hasta aquí y por aquí se abre un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no se ve en ningún lado. Y entonces, lo que tú explicabas, el bebé nace, el bebé empieza a perder peso, nadie sabe, muchas veces si no hay un profesional que conozca la lactancia, le dicen, pero ya te lo pones al pecho, pero ya está haciendo las tomas, y tampoco hay indicaciones más concretas y nadie mira bocas. Hasta
pues eso, que le van a dar el alta y a alguien se le ocurre decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Y eso también pasa con los frenillos. Yo sé que tú eres mamá de frenillo, ¿no? La lactancia va mal, pero ya que lo pones, pues vamos a poner una pezonera. Pero ¿alguien está viendo a nivel anatómico qué está pasando en esa boca? Claro. Nadie mira las bocas de los bebés. Es verdad, o sea, titular, nadie mira las bocas de los bebés, o sea, ¿pero por qué? ¿Por qué nadie mira las bocas? O sea, es verdad, es muy fuerte, sí, correcto. Se puede, es una pregunta igual un poco compleja, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, se podría haber evitado, ¿no? Muchas veces la familia dice, esto se podría haber evitado, pues se podría haber evitado esta fisura, yo podría haber hecho algo, ¿no? Esa culpa también, ¿no? Esa culpa materna que ya sabemos que pares la culpa, pares al bebé y la culpa al lado, ya está, te acompaña de por vida. Esa culpa, ¿no? También de yo podía haber hecho algo, yo lo podía haber evitado, ha habido algún factor que yo no he podido controlar. Bueno, es multifactorial y como te decía, al final, biológicamente es antes de las 12 semanas, tú ni siquiera sabes que estás embarazada muchas veces. Entonces, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Y vas a la galería de fotos y qué estaba haciendo y qué no estaba haciendo y si esto y si lo otro. No, o sea, ¿no? Quitemos esa culpa a la mamá, que no hay nada o sea, no es la culpable de esta malformación y de esta falta de cierre. Entonces, decir que lo que estamos hablando, ¿no? Que no es solo una cosa estética, que muchas veces, ¿no? También cuando salen por la calle, bueno, pues eso se cierra y ya está, o si son varones, pues bueno, con el bigote ya se tapará la cicatriz, porque hay que cerrar quirúrgicamente, tienen que ir a quirófano en edades, pues a muy corta edad. Y claro, toda la funcionalidad, como decíamos, también está comprometida. No es solo estética, sino que toda la funcionalidad está comprometida. Dependiendo de cómo sea la abertura, pues la lactancia irá de una manera o de otra. Porque luego también quería contarte que igual que de este punto la cremallera va hacia adelante, va hacia atrás. Y por eso a veces podemos ver la campanilla, la úvula, la podemos ver bífida, dividida. Y eso es indicativo de que la primera capa está bien, pero por encima de la mucosa puede haber una abertura, que son las fisuras submucosas, que sería como otra categoría, que si las que ya abres la boca y la ves son difíciles de ver porque nadie mira boca, las submucosas ya... Yo vi bueno, yo sospeché una submucosa que luego se confirmó, que yo no tenía ni idea, pero algo me llamó mucho la atención porque había como mucha regurgitación. O sea, no, bueno, a veces los bebés regurgitan y bueno, y por la nariz y a veces la familia dice, está por la nariz y ha salido. No, o sea, pero es que esta criatura era una cosa súper llamativa. Creo recordar, porque fue hace muchos años, que fue algo así. Y había una fisura submucosa. ¿Hay alguna manera, por ejemplo, de sospechar, hay algún signo de fisuras submucosas que a las familias les pueda servir como dato o algo? Sí, yo tampoco me gusta esto para que las familias no se vuelvan como locas, ¿eh? Pero sí que, o sea, muy evidencia es la campanilla dividida en dos. Ajá, Porque al final esto a nivel de funcionalidad no tiene compromiso, ajá. la campanilla, entonces muchas veces en quirófano la juntan por un tema estético, Ah, pero no, y lo que sí que pueden ver es que el paladar, pues claro, la capa, que sí que está cerrada, que es la de más de abajo, entonces es como más transparente y se ve como una línea. Entonces tú con una linternita ves como ves eso, ¿no? Como translúcido, ajá. porque no hay todas las capas no están cerradas, solo está cerrada la capa como la más externa, la que vemos. Y Curioso. por eso, ¿no? Esa regurgitación. Y
Y un poco lo que me pedías, que me he ido yo a, Es verdad. a Yo sacar también, yo me historias. voy rápido, sí. Un Eso, ¿qué poco les lo que me podríamos decías, decir? ¿qué le diría a la mamá? Que la lactancia no es todo o nada, Ujú, que la lactancia quizás al pecho no sea posible dependiendo del compromiso del paladar, pero eso no significa que no se pueda poner al pecho, por ejemplo. También les diría que si la OMS nos dice lactancia materna directa al pecho, lactancia en diferido, lactancia de banco de leche o de fórmula. No entran en los criterios para recibir lactancia de banco de leche, no entran. Entonces tienen la opción de directa al pecho, diferido o fórmula. No hay ¿no te consta que haya ningún hospital en España en el que entren en los criterios para, para donación o sí? Si es solo fisura, no. Si hay prematuridad o hay síndromes, entonces sí, pero solo lo que es fisura aislada, la fisura tiene una prevalencia de unos 700. Eso a nivel mundial es que nace uno cada 3 minutos, que nos parece también que estamos hablando de bebés. Yo siempre digo, no, parece que hablamos de bebés unicornios. Y no, uno de 700 no es una prevalencia pues, de peso. Sí, Y sí. dentro de esto, 3 de cada 10 es sindrómico, o sea, no es aislado, ¿no? Entonces, aparte de todo, de todo lo que vive la mamá por la fisura, habrá que sumarle las pruebas, ¿no? Todo lo que es luego de pruebas genéticas, para Correcto. saber si hay síndromes o no hay síndromes asociados. Esa es una Entonces, parte, perdona que te interrumpa porque lo viví con esta amiga, ¿no? Esa es una parte como que da mogollón de vértigo, ¿no? Es como, vale, me han dicho que hay una fisura, pero es que ahora nos derivan a el hospital de no sé cuántitos, a la unidad de síndromes. O sea, así, pum, titular, ¿no? Dices, ah, ¿what? Claro, y entonces que a una familia le estás soltando un bombazo. Pero claro, es que a esa familia que ya está en esa lucha, ¿no? De esa fisura, de venga, va, vamos a por ello, se le añade el bombazo de encima hay que descartar que no vaya asociado a síndromes. Gracias por contarlo porque se me iba a olvidar, Laura. Gracias. Importante lo que dices, ¿no? Como pensamos que son bebés unicornios, esto es algo que es frase mía, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. yo creo que ¿no? Como pensamos que son bebés unicornios, no nos formamos, ¿no? En esta población. Y también lo que dices, cuando se ven ecografías, no sabes quién te toca. No Vale. sabes el ecógrafo que te toca y no sabes la sensibilidad que va a tener para decírtelo. Porque fíjate, ¿no? Luego yo te decía, hay hospitales de referencia, cuando tú ya llegas a esos hospitales, la atención es mucho Claro, más sí. integral, pero el primer contacto, el primer diagnóstico puede ser en una ecografía rutinaria. Normalmente ¡Pum! es así. Claro. Y fíjate, yo conozco a mamás que incluso se lo encontraron cuando se han ido a hacer a estudios fotográficos de ecografías Sí, la 4D, 5D. ecografía emocional que llaman, sí. Entonces, claro, la persona encargada de darte la noticia, si estás en una ecografía de este tipo, puede ser que no sea ni personal sanitario. Es altamente probable, de hecho. Por lo menos en mis zonas es altamente probable, sí. Es un estudio de ecografía y chimpún, que también es un temazo ese, ¿eh? Es un temazo. ¿Y qué mitos puede rodear también la fisura palatina y labial y demás? ¿Qué crees que cuando alguien escucha esto se le viene algo a la cabeza y cómo se podrían desmitificar ciertas cosas? Bueno,
sobre todo esto, ¿no? Que es estético, no es estético, es funcional. Y también que, bueno, esto lo operamos y ya, no, el trabajo del bebé con fisura es mucho más, va mucho más allá del cierre, ¿no? Porque esta funcionalidad pues tendrá repercusiones en el habla, tendrá repercusiones en lo que es la ortodoncia, puede tener repercusiones en oído ¿no? Por la colocación de trompa de Eustaquio. O sea, va mucho más allá de lo estético y va mucho más allá de cerramos y ya está. Son pacientes que están en control, en revisión por muchos años, hasta edad adulta. Pueden seguir habiendo operaciones pues a los 8 años, en la adolescencia, y luego también lo que conlleva a nivel de autoestima y de creación de personalidad, Claro. la cicatriz. Es que yo ¿No? creo que También el tema del bullying. claro, es que yo creo que el tema de que es estético mm, nos afecta a mogollón de cosas y a muchos profesionales es una cosa que nos remueve una barbaridad. Por ejemplo, en mi campo pasa mucho con el tema de las deformidades craneales, con las plagiocefalias, las braquicefalias y tal. Todavía en 2025 muchas familias les dice, no te preocupes, es solamente estético. Pero vamos a ver, o sea, por favor, ¿podemos romper con esto? Segundo titular, primero, nadie mira las bocas. Segundo, ¿podemos dejar la frase ya de esto solo es estético? Porque es que yo creo que ya se nos está haciendo un poquito de bola. Y ¿has trabajado con familias que han sido capaces de mantener la lactancia materna diferida fácilmente? Porque también es un tema potente, ¿no? El de la lactancia materna diferida, que requiere a veces un Sí. acompañamiento muy concreto. Las familias a las que tú habitualmente has podido acompañar, ¿cómo luego es su experiencia con la materna? ¿Qué nos podrías contar? Pues fíjate, como tú dices, ¿no? Al final reciben poca información, a no ser que encuentren a alguien que les apoye, que esté formado, reciben poca información, reciben información contradictoria y cosas como muy generales, como las tomas no pueden ser eternas, póntelo en posiciones verticalizadas, ¿no? Además, haz apoyo mandibular y cierra con el pecho, ¿no? Intenta cerrar fisura con el pecho. O sea, un puzzle que yo digo, pues si no es que no tiene mano, ¿cómo hace todo eso de una? ¿No? Claro, Entonces, primero eso, ¿no? Y luego... me las imagino, ¿eh? Entonces, con todo eso hacen lo que pueden. A la mamá que está con un bebé con fisura en diferido, muchas veces lo que ellas cuentan es que solo viven por y para la lactancia, porque realmente las tomas son muy largas, luego entre las tomas hacen las extracciones, luego limpia aparatología, vuelve a empezar con toma, claro. ¿sabes? Es como una cadena que no y entonces necesitan mucha planificación, necesitan Claro. mucha estructura, necesitan mucho apoyo. Añádele un mayor. Porque yo, por ejemplo, cuando acompaño maternas diferidas, eh, si es el primero, pues bueno, pero si es el mayor, añádele también, ¿no? La situación por la que pasa esa mujer, esa familia, en concreto esa mujer, que te dice, es que tengo otro, ¿no? Es que tengo otro, que yo no quiero estar todo el día pegando a la caleche, que me quiero ir al parque también con mi mayor y que a ver cómo hago todo esto. O sea, que en general las maternas diferidas también tienen ahí, ¿no? Su cosa. Si le añades además un mayor, tela. O sea, es un proceso que sí, que requiere muchísimo, sí. ¿Y hasta qué punto puede llegar esa materna diferida? ¿A qué punto que no haya una estimulación directa del bebé también la puede hacer posible? Al final también hay un duelo, imagino, ¿no? En estos Eso te iba procesos. a contar.
O sea, hay un duelo cuando reciben el diagnóstico por el bebé que iban a tener y no han tenido, y hay un duelo por la lactancia también soñada que no va a poder ser. Que eso no significa que sea bonita, va a ser dura, pero puede ser bonita, puede ser disfrutada, o sea, se puede llegar a una lactancia como plena, pero con unos estándares muy diferentes a la lactancia Claro, el imaginario de bebé al pecho cuando, ¿no? Cuando tiene señales de hambre, cuando todo va bien. claro, Entonces, no significa, o sea, que la lactancia sea dura y que la tengas que pelear, no significa que al final no sea mágica y sea tu historia de lactancia. claro. Pero me quedaría un poco con eso. Muchas mamás, como tú dices, es duelo y lloran. Lloran cuando van a buscar la fórmula porque, porque no pueden más. Y está bien también acompañarlas en ese no poder más. Claro. Y la lactancia materna es la mejor opción. Siempre, ¿no? Como profesionales sanitarios, como logopedas neonatales, como asesoras de lactancia, siempre lucharemos por ella, pero también por el bienestar de la mamá. Y fíjate, cuando una vez me dijo una familia aquí en consulta, venían con lactancia de fórmula y entonces, bueno, venga, pues venían para un tema de cólicos, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito la toma, ¿no? Para ver, porque yo es que eso de tratar una barriga y ya de mandarte a tu casa es que es una cosa que de verdad es que no puedo, me supera. Eh, y no sé, no sé, era como una manera de dar la toma un poco así. Y es que me acuerdo que me dijo esa mamá, nadie te acompaña o te enseña al tema de la teta, cuanto menos al biberón, que parece que es, ala, pum, lo compro y te lo doy. Y es verdad. O sea, parece que una lactancia de fórmula es, vete a comprar un biberón, echa los polvos y a la tira, cuando hay que ver, ¿no? En un niño en el que hay una fisiología conservada, pues ya hay que ver el flujo, el agarre, el tal, todo. Pues en estos niños imagino que aún con más motivo, no vale cualquier biberón, no vale cualquier manera de dar ese biberón. También hace falta un acompañamiento, ¿no? De cómo es esa lactancia de fórmula. Hay biberones especiales para ellos, pero como tú dices, cada niño es diferente y por tanto no podemos decir este biberón 100% es el que le va a ir bien. Lo Claro. que sí te puedo decir 100%, y esto es algo que también se hace mucho, que es aconsejar a las mamás que agujeren la tetina. Ah, sí, Eso es es un error. verdad, Y esto, sí. por favor, Y que la no. corten, sí. Claro, o que agujeren, que la corten, porque como hay esta dificultad, ¿no? Al tener la obertura, no pueden hacer presión negativa, no pueden succionar, entonces es una lactancia más asistida. Tú la puedes asistir en el pecho o la tienes que asistir en el biberón, Claro. entonces, ¿qué pasa? Hacemos boquete o hacemos agujero y así, pues, A chorro. el chorro. Ah, Pero venga, claro, como un pavo. ¿cómo es esa gestión luego en boca de ese bebé, ¿no? Lo que Claro, yo te decía de las señales de estrés, de la claro. ganancia ponderal, claro que tenemos que tener una ganancia porque tienen que ir a quirófano y necesitamos un peso para operarles. Pero no a costa de todo. Eso es. Entonces, igual que hay recomendaciones generales, ¿no? ¿No? O en el hospital yo también me encontraba, ¿no? Pero ya te lo pones al pecho, ¿no? Bebés como muy adormilados, Mm. porque, ¿no? Pues hazle cosquillitas en el pie. Bueno, En yo le el hago pie. cosquillitas, pero le puedes mirar la boca, ¿no? Sí. A lo que decíamos. Pues aquí igual que la recomendación general, hazle cosquillitas, es no me miro qué biberón, no me miro nada, el que tú quieras, hazle un agujero y ya está. Peligroso, además, ¿no? Riesgo de aspiración también y demás. Y una vez realizada la intervención, se abre otra etapa, ¿no? En la que esto no es a la pum se cierra y ya está, ¿no? Hay una cicatriz, hay un tejido, ¿no? Que hay que trabajar,
Hay un crecimiento maxilar, ¿no? Que hay que guiar también, que no tenemos el riesgo, ¿no? De que crezca más la parte inferior que la superior, ¿no? Y entonces tenemos las mordidas ahí un poquito al revés, un poquito así la consecuencia que yo veo aquí en consulta. ¿Qué podrías aconsejar a las familias después de esa cirugía? ¿Qué hojita de ruta más o menos les trazarías como logo? Bueno, tratar la cicatriz, el tejido cicatrizado hay que tratarlo. Decir que en el postquirúrgico sí que hay unas recomendaciones muy específicas en cuanto a tetina, pero que nadie les diga que no se lo pueden poner al pecho, succionar al pecho después de la queiloplastia, porque sí se puede. Pueden amamantar después de la queilo. Y un poco son edades que ya entraría la alimentación complementaria. La alimentación complementaria también es muy chula, que busquen asesoramiento porque estamos hablando de si es labio-palatina, la fisura, estamos hablando de que hay un cierre de labio, pero no de paladar. El paladar va mucho más tarde. Entonces, claro, fíjate, tampoco hay protocolos universales, entonces también dependerá un poco del hospital donde te encuentres, pero normalmente el labio hacia los 6 los operan y el paladar al año. Entonces, claro, en el labio te pilla ahí el tema de lactancia, alimentación complementaria, que la lactancia ya sabemos, pero yo siempre me gusta como dejarlo también, ¿no? Como no darlo por hecho, que la lactancia es alimento principal, aunque se haga la introducción de alimentación complementaria, que la complementaria complementa, entonces la lactancia Claro. debe seguir, ¿no? Pero estamos hablando de que hay una operación con todo lo que conlleva también y hay la introducción a la alimentación complementaria, que igual que había pérdidas, ¿no? Que había como esa leche, puede salir el alimento por nariz, Claro, sí. ¿no? Entonces, pero que también pueden elegir cómo introducir los alimentos en cuanto a texturas, si quieren ¿no? hacer como más triturado, si quieren hacer más sólido, BLV si le quieren llamar, pero que no hay tampoco directrices concretas y que es el niño también el que gestionará mejor o peor un alimento y nos irá guiando. Hay niños que aceptan mucho. Yo aquí he observado que me ha llamado mogollón la atención que una vez realizada la cirugía, o bueno, incluso antes también, han gestionado sorprendentemente bien y mejor los sólidos que los líquidos. O sea, sorprendentemente bien. Y sin embargo, las familias iban como muy bueno, pues yo al triturado, o a la papilla, al tal, ¿no? Porque mi hijo tiene una fisura, tal, y realmente han gestionado mejor el sólido. O sea, esto me parece fascinante. Que no vayan Claro. directos a que no vas a poder hacer, ¿no? Lo que tú pensabas que ibas a hacer, a lo que tú sabes que es beneficioso, que sabemos que es muy beneficioso, las texturas, los sólidos, la masticación. O sea, que no hay por qué renunciar a eso y que igual te sorprende y casi que va a veces mejor que la gestión del líquido, ¿no? Fíjate, yo soy pro BLV, yo escribí un libro de BLV, como. Y también un poco, si en lactancia no hay formación, en la alimentación complementaria tampoco. Claro. Y Toca, sí, es tan importante. se dicen barbaridades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los bebés con fisura? Que sí que tienen sus hospitales como de referencia, pero son para temas ¿no? quirúrgicos, Sí, entonces, pero todos los controles son en su claro, centro. claro. Y entonces ahí, pues sí, ¿no? Si el pediatra pasa la fotocopia La de los fotocopia años de la 80 a fotocopia de todas la las mamás, fotocopia. a las mamás con fisura, yo he llegado a escuchar barbaridades como que no podían, que tenían que preguntar que cómo hacer la alimentación complementaria, porque no saben y da pánico. ¿Y qué le voy a decir a esta mamá? A ver, ¿no? A ver.
Entonces, decir que sí, que hay evidencia, como dices, de que el BLV es positivo para estas familias, para estos niños. Qué guay. Y que lo disfruten. Muchas mamás, como la lactancia ha sido un duelo, a ver, hay diferencias en cuanto al BLV, porque ya te digo, pueden haber escapes nasales, pero también refieren, pues hay niños que se lo toman muy bien y que no les molesta, y hay otros niños que bueno, pues les es más incómodo. No duele ni nada, ¿eh? Pero puede ser como más incómodo, menos incómodo, pero que te quiero decir que una mamá me decía, yo como que limpia las gafas, limpio los conformadores, se han puesto conformadores y seguimos comiendo. O sea, no va más allá. Entonces, que lo disfruten porque en cierta manera Sana. viven, sí, ¿no? Viven la alimentación, empiezan a disfrutar la alimentación, Claro. que no han podido con la lactancia por todo lo que ha habido, Claro. las dificultades o los retos que han habido en la lactancia. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento a quien corresponda. O sea, son criaturas que necesitan atención temprana. Que yo estoy aquí para ayudar a todas las familias que vengan para lo que sea y bueno, como mucha gente me conoce y sabe, yo trabajo en el ámbito privado, tengo mi clínica de fisioterapia a nivel privado, la gente me llama bien y tal. Pero que por supuesto cuando una familia me viene con un caso de lo que sea, pero en concreto del que estamos hablando, yo siempre digo, yo te ayudo, yo encantada, yo estoy aquí, pero tú sabes que tienes derecho, ¿verdad? A atención temprana. Y sin embargo, a veces son criaturas que hasta los 2 años no han aparecido por un servicio de Hasta el atención agua. temprana. Porque lo que yo Esto te es, decía, esto ya me parece el colmo. O sea, tú tienes experiencia, o sea, sabes si han podido disfrutar de esa atención temprana de manera precoz, porque yo te digo, hasta los 2 años no han aparecido por allí. ¿qué pasa? Que en atención temprana, a nivel de logopedia, solo se aborda habla y lenguaje. Ajá. Entonces, habla y lenguaje esperan, pues eso, a los 18 meses, 2 años, cuando por los desafíos que puede llevar la fisura en sí, podríamos hacer, ¿no? Por lo que tú dices, una estimulación ya desde bebés. Y por suerte, lo que yo te comentaba también, la logopedia neonatal cada vez está cogiendo más fuerza y son más las logopedas neonatales que están que todavía no realizan funciones dentro de atención temprana como logopedas neonatales, pero que trabajan en atención temprana y que están intentando y que están luchando para abrir Cambiar servicios desde desde. dentro. Claro. Pero es una cosa, pues bueno, que yo animo mucho a mis compañeras, las adoro y veo el trabajazo que están intentando hacer, pero a nivel de instituciones, pues también se puede lo que se puede. Claro. Como te decía, no, o sea, a nivel general, no. Pero yo creo que el cambio está. O sea, yo creo que Estamos hay en ello. movimiento para el cambio Sí. y que pues eso, es un desastre que las familias vayan a parir y no sepan si el personal sanitario de planta va a tener formación en lactancia o no, es un desastre que atención temprana no tenga profesional también capacitado en alimentación. Claro. Son un desastre muchas cosas, pero yo creo que estamos como en era de cambio. Sí, sí, claro que sí. Y Yo creo que que sí. cada vez se va más Creo que a las esta. creo que las familias demandan más ese cambio. La propia familia nos está demandando, nos está diciendo a los profesionales me faltan cosas y que los profesionales también estamos intentando cambiar, unos desde un ámbito, otros desde otro, pero que al final yo creo que hay una línea, ¿no? que va a ese cambio. Nos has hablado de tu libro de BLV. ¿Cómo? Y ahora justo he sacado Y un ahora nos segundo tienes que libro. hablar
de tu libro, como dijo aquel, como le decía el otro día, yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, Laura ha venido a hablarnos de muchas cosas de una manera súper altruista, pero por supuesto también nos va a hablar de su libro, claro que sí. Mira, mi libro se llama Soy una mamá de 700. Es un libro que surgió también por mi necesidad de dar voz a estas mamás, porque ellas se sentían muy solas y se sienten muy solas, se sienten muy perdidas, se sienten muy abandonadas. Y yo cada vez que tenía el honor y el privilegio de recibirlas, mira, me emociono. Yo soy de las logopedas que llora con las mamás. Yo también Y no lloro me muchísimo. avergüenzo de decirlo. O sea, Yo lloro mucho unas en consulta, historias, sí. unas historias en las primeras entrevistas que yo necesitaba hacerlas llegar también a mis compañeras logopedas y hacerlas llegar a los profesionales y hacerlas llegar también a las mamás, ¿no? Al final yo recojo 4 historias fantásticas, están escritas en primera persona. Hay un poco de todo. A ver, al final son 4 historias, cada historia es singular, pero sí que se pueden ver diferentes, por ejemplo, hay una fisura que solo es palatina. Hay 2 fisuras que son palatinas y hay 2 fisuras que son labiopalatina. Hay un segundo hermano, ¿no? Que tú me decías, ¿no? ¿Cómo se hace cuando es el segundo? Y sobre todo hay mucha verdad de cómo ellas han vivido sus historias, ¿no? Lo que yo te decía de cómo recibieron el diagnóstico, cómo fueron esos acompañamientos, todos los retos que han tenido que abordar durante... Yo lo he enfocado al primer año de vida porque es mi especialidad. Entonces se trata, ¿no? El embarazo y el diagnóstico, la lactancia, con la operación de labio, la alimentación complementaria y la operación de paladar. Y luego, cómo están ellas hoy en día, ¿no? Cómo ven desde la perspectiva de hoy todo el proceso, todo el primer año de su vida. Ya te digo, mi propósito era como ensalzar estas historias, ojalá recoger muchas más, porque creo que cada historia lo merece y cada día lo merece, pero al final ves que aunque sean diferentes, aunque estén en diferentes hospitales, aunque estén en diferentes provincias, hay mucha similitud Claro, en muchos en el puntos de su proceso, historia. claro, claro. Y entonces creo que me gustaría que fuera como guía para mamás que están recibiendo hoy en día el diagnóstico, que les pueda ayudar, ¿no? Ver cómo otras mamás, ver la historia, el relato de otras mamás, y también me gustaría muchísimo que fuera guía de profesionales que vieran las necesidades reales y las carencias que han tenido estas mamás, que como te digo, son comunes en muchos casos, ¿no? Para hacer un ejercicio de reflexión y de mejora en nuestras prácticas. ¡Qué guay! Entonces, no Pues, es teoría, ¿no? Es una historia, son las historias de ellas y sí, es muy guay y qué tengo guay, muchas pues ganas. deseando leerlo, te lo digo de verdad, ¿eh? Tengo muchas ganas. Tengo que sacar rato cuando se duerman, como el podcast, ¿sabes? Para leer, pero deseando, o sea, deseando leerlo. Eh, Laura, pues muchas gracias. Hemos dado así un buen repasito, ¿no? Así a esto. Os vamos a preparar un post en común también cuando terminemos, como desde la fisioterapia pediátrica y la logopedia pediátrica podemos acompañar en estos procesos. Vamos ahí a trabajarlo para que salga un post también guay. Y no sé si te apetece aportar así algo más antes de despedirnos. Espero yo que esto haya servido a muchas familias que estén ahí como viéndolo así un poco oscurillo para encontrar luz. Si te apetece
aportar algo más o Yo decir que, bueno, gracias por invitarme, gracias por darme espacio y darme voz, ¿no? a ti? Creo que es importante. Y a las mamás decirles que un poco lo que hemos estado diciendo, recibir un diagnóstico no es fácil, pero la maternidad por sí misma tampoco es fácil. Ninguna maternidad Ninguna. es fácil, pero hay muchas cosas bonitas, las van a encontrar, las van a disfrutar y la comunidad de familias de bebés con fisuras es una comunidad muy potente. Que busquen tribu dentro de ella porque la van a encontrar. Yo, todas las familias, como te decía, ¿no? Con las que tengo el honor y el privilegio de trabajar son familias que son un amor. Entonces, que llamen a puertas, que me llamen a mí, que yo les voy a pasar contacto de todas mis familias, que no van a estar Qué guay, solas. claro que sí. Ahora ponemos, por supuesto, el perfil de Laura por aquí, claro, obviamente. Para que vayáis Pero, directas a su perfil, claro que sí. ¿no? Que muchas veces, pues eso, entre iguales también se ayudan mucho y la comunidad Claro. de familias de fisuras es muy bonita y que no le tengan miedo, que se abran a la posibilidad y a lo que está por venir y que no estén solas, o sea, que busquen ayudas entre iguales, entre profesionales, que no se queden ¿no? con indicaciones que no resuenen con ellas, que busquen hasta que encuentren, porque al final la mamá es la que tiene la intuición y la que sabe. Así que bravo por ellas, por todas las mamás, las de fisuras, sin fisuras, mamás del mundo, Claro y que amo sí, la maternidad. nunca Amo falla. la maternidad. A mí hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría terminar también con ella en relación a lo que estás diciendo, que se lo digo siempre a las mamás cuando vienen, cuando están embarazadas, vienen a los grupos, cuando vienen después a cualquier consulta, que es la de que nadie anule tu propia medicina, ¿no? Y es como en las mamás hay un instinto, en las mamás hay un algo. Muchísimas mamás con el instinto de algo pasa, ¿no? Algo pasa, tengo que pedir ayuda, algo está fallando, algo tal. Pues que nadie anule eso, o sea, que nadie anule ese instinto de que si tú sabes que hay algo que no va bien, que crees que necesitas ayuda, ¿qué tal? Pedirla, ¿no? Y porque ese instinto de una madre es el que al final salva a los hijos, ¿no? Y tú sabes cuando tu hijo está necesitando algo, cuando hay algo que no va bien y cuando sí también, ¿no? Pues, está todo bien y cuando no. Y me da mucha pena que a veces un poco desde el sistema en el que estamos se anula un poco ese instinto a las mamás. Va, no te preocupes, va, está todo bien, bueno, solo estético, bueno, tal, bueno. Vamos a intentar respetar también ese instinto que a mí me parece potentísimo y que nos ha hecho al final llegar a ser lo que somos como especie, ¿eh? Gracias al instinto materno estamos vivos, ¿sí? Y hemos llegado a sobrevivir frente a otros. Muchas gracias, Alaja. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a quien nos estáis viendo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Os paso directamente ahora por el perfil de Laura para que la sigáis y que ha sido un placer. Entonces, muchas gracias a todas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.